Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Guten Morgen, queridos amigos, bienvenidos a este programa número 36 de este año número 29 de Dinaye y Dice Yo. Nos estamos preparando para celebrar el último domingo de noviembre, 1000 programas, y empezamos los festejos de 30 años de Dinaye y Dice Yo de la Fundación Ivo, junto a nuestros oyentes. Buenos días, Itzik. ¿Cómo estamos? Buenos días para ustedes, buenas tardes acá para nosotros. Una pregunta, ¿en los festejos va a haber otloyado o...? Y depende si vos pagás el bronce. Si vas a traer el bronce, festeja. Llevo arak, ¿está bien? Ad de loya. Uy, pero tiene que estar bien frío, ¿eh? Bien frío. Lerer, no se te ve. Está de incógnito. Nelemgeborn. Empezó con la adloyada. Shai. No está, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Lucas, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, esperando que se Arat a tomarlo al frío o al tiempo. Espero que me conviden. Yo espero que Marcela Obermeister, que nos está viendo y va a participar de este programa desde Holanda, si no me equivoco, de La Haya, nos traiga por Alsacia Lorena Borden, que es un poquito mejor que el arak. ¿Vos sabés lo que es Borden? Cuando vas a probar Borden, no vas a tomar más arak. Y tenemos muchos invitados que ya se van a sumar a nuestro staff. Lerer, ¿qué pasó? Sí, no sé qué pasó. Hay un problema técnico, me parece que tengo un saboteo especial, pero no quiero entrar en este tipo de disquisiciones. Pero yo te voy a decir algo que es lo más importante, nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 54911 3770 2728. Farschrap 3770 2728. Y tenemos novedades, a Zohunvey de novedades, que ya las vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Este programa, saben, se transmite por el Facebook de Fundación Ivo, y el de hoy, como es un programa especial, junto al Instituto de Música Judaica de Brasil, en el Festival, va por imjbrasil@.com.br. Nicole, bienvenida, no me equivoqué. Y entonces vamos directa. En esta fecha no. Gracias, muy feliz. Ya vamos a hablar y vamos directamente al Retenish. Nos mandan solo WhatsApp al número que anunció Sergio y, como siempre, un Retenish que tiene que ver con el tema que nos convoca esta mañana, y es música latinoamericana. Troupes de teatros que venían a Latinoamérica improvisaban en las canciones de vaudeville música latinoamericana con textos en yiddish. Nos van a tener que llamar
y ubicar en el chat, en el briefcase o mensajes de WhatsApp, quién canta esta versión de la cucaracha, tipo cucaracha. Adelante, Lucas. Siz mir bitte, siz nicht geht. Gib an Eize Scheige, sag mir, wo's mir tut. Ich hab dich lieb, als ich rapier. Aus die A2 durch die Klippen weisen mir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Macht schick, was ihr sucht. Macht auch zu Mädchen, sie ist ein Mirakel. Ihr will dir finden in der Stadt. Oi, was die essen ist und trinken, aber Mut. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tanza rumba, asso geina roi. Ihr will tanzen, noch a Samba, oi. Singen sollst die besser Memuchi. Ihr will tanzen, dem Hutschi-Kutschi. Sog ich bei dir, sie bin ich also in mich. Bist nicht kusche, beschämt den Kopf ist wie. Tanza rumba, ich tanze im neuen Twist. Leben mich nicht, es ist im Sist. La cucaracha, Samba, Rumba in der Boogie-Boogie-Tanz. Crazy Lazy ist im Mambo, Rock'n'Roll und Cha-Cha-Tanz. Heute im Kopf bei Pop, die kommt beschießen, sieht das wie ein Fisch. Und dann soll tanz mit einer Rumba, schwitzt so wie ein Kaschig-Nisch. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. La cucaracha, Samba, Rumba in der Boogie-Boogie-Tanz. Crazy Lazy ist im Mambo, Rock'n'Roll und Cha-Cha-Tanz. Heute im Kopf bei Pop, die kommt beschießen, sieht das wie ein Fisch. Heute am Tanzen ist im Sitz, noch mehr besser hin A a Twist. Abraham, yo confío en mi amigo Colosimo para esto. Está sin audio. Colosimo de Brasil ya acertó. Shoshana bueno. Volkovich desde Nueva York también acertó. Y hay gente que prefiere vodka en lugar de vermut, pero nosotros con Shekirim no hablamos. Y me parece que Nicole Borger también acertó. Itzik, ¿qué noticias tenemos de Israel? Bien, primero, hoy por la mañana regresó de Rusia nuestro primer ministro Naftali Bennett, que tuvo una excelente entrevista con el presidente ruso, con Putin, donde pues, se pusieron de acuerdo que no se van a poner de acuerdo en lo que no están de acuerdo, como corresponde, pero lo más importante es que se fortalecieron las relaciones y es la demostración de que, digamos, el Estado está por encima de las personas. Putin le pidió que Israel tenga cuidado cuando bombardea en Siria, que hay soldados rusos. Israel contestó que tiene cuidado. Lo más importante quiero contarles, queridos amigos, en especial para los que conocen bien Israel, que dentro de 2 meses, si no se solucionan algunos problemas de construcción, se cierra ese elefante blanco que se llama la Tahaná Merkazit de Tel Aviv, la nueva. Muy bien. El juzgado dio a la empresa que la administra 2 meses para arreglar todo lo que tienen para arreglar, que no lo arreglaron hace años, y si no lo arreglan, se cierra la Tahaná Merkazit. Todavía nadie sabe dónde va a ir a parar otra Tahaná Merkazit, pero bueno, esta es una noticia.
una noticia importante es que el número que siempre lo venimos diciendo aquí, el número de enfermos graves sigue bajando. Con corona, obviamente, hay 310 enfermos graves y 150 conectados, y hay optimismo en que ya se paró lo que se llamaba la cuarta ola, y el gobierno resolvió hoy acreditar una suma importante de dinero para la prevención de una quinta y sexta ola que seguramente va a venir. Dos últimas noticias. El gabinete resolvió dejar sin efecto la idea que había de construir en el Emek Israel, en el Valle de Israel, en Ramat David, donde hay una base de la Fuerza Aérea, un nuevo aeropuerto internacional. Era una resolución del gobierno del 2015, se dejó de lado y probablemente se construirá en algún lugar en el Negev. Y para terminar, yo sé, Abraham, esto te va a poner contento, Hapoel Beersheva lidera la tabla de posiciones del campeonato de fútbol israelí, para alegría de tus exalumnos Yair y Amos Horn, que están muy contentos. Y solo un adelanto, en enero va a haber en el Galil un importante festival de música, humor y folclore en yiddish. Vamos adelantándole a nuestra gente y ya espero que para enero la gente pueda venir, a los turistas. Compro pasaje y voy Blined. Un main celo. Y nos llaman y saludan oyentes Batami Dinokur de Haifa, Sami Krumols de San Diego. Rita Natán de Ashkelon saluda de Madrid. Parece que fue a ver jugar Atlético de Madrid. Abraham, una cosa para todos nuestros amigos. El programa del domingo que viene, acá el domingo, en la madrugada del sábado del domingo, retrasamos el reloj 1 hora. Tómenlo en cuenta, va a ser aquí las 5 de la tarde y no las 6 como hasta ahora. Hay que avisar a los oyentes de Israel y a nuestros técnicos para que ajusten los horarios. Y vamos a pasar al centro y tema de nuestro programa y vamos a presentar al alma mater del programa especial de hoy, Judith Delkes. Este programa sin Judith no se hubiese podido hacer. Buen día, Judith. Buen día, Abraham. Buen día a todos los compañeros y compañeras de acá del Irish Show y a toda la gente que nos está escuchando y viendo, ¿sí? Se hubiera podido hacer, ¿sabes por qué, Abraham? Porque como estas 3 personas que vamos a homenajear hoy... Sí, me parece que se quedó tan cansada de la tarea que no aumentó el volumen. ¿Ahí estoy bien? Un poquito mejor. ¿Y ahora? Ahora es súper. Vamos de vuelta. Empezamos de nuevo. Digo que este programa se hubiera hecho porque estas 3 personas acerca de las cuales vamos a hablar hoy existieron, hicieron un trabajo inmenso, entonces este programa es por ellos, para ellos y para todos los que vinimos y vinieron después y que estamos. Y es la punta del iceberg de la creación yiddish en la América Latina. Exacto, claro. Y si estuvimos con Itzik en Israel, nos vamos con Nicole Borger a San Paulo, que nos va a traer novedades del festival. Buen día, Nicole, ¿cómo estamos? ¿Estás contenta? Estoy muy feliz, muy feliz. Tuvimos una semana muy linda con los programas normales de festival, que son presentaciones, charlas y bate-papos, como se dice en Brasil. Discusiones sobre jazz, klezmer y sobre, ayer tuvimos un excelente programa sobre la música del filme Asodot, pero tuvimos también el Bube Awards, que es la competición en 4 categorías de mejor canción yiddish original, mejor canción yiddish parcialmente original, después mejor tema klezmer instrumental
original y mejor videoclip de música judía en general, que puede ser todo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tienes Eso que ver nos interesa. el programa todavía está en el site de IMJ Brasil, pero le ganó de mejor canción una canción muy linda llamada Chemodal de Eleanor Wisniewski. Una belleza. Una belleza. Después tuvimos, pero para mí el más significativo siempre es el premio Mejor Contribución de América Latina. Y este año tuvimos un empate entre dos muchachas argentinas, Zulema Benveniste y Paloma Schachtman. Son dos videos maravillosos que tienen que ser vistos. Además, vamos a anticipar, Nicole, como el año pasado, el próximo programa vamos a hacer partícipe a nuestros oyentes de los materiales del festival de este año, si vos lo autorizás. Por supuesto que lo autorizo y espero venir a Buenos Aires en un mes, en el principio de diciembre. Entonces hasta podemos hacerlo juntos en esta fecha. Podemos arreglar de hacerlo y traigo todo el Algo material. vamos a hacer, Algo Nicole, vamos a hacer, sí. Y empecemos a trabajar porque se nos va el tiempo y hay muchísimo material de América Latina. Judith, sí. El programa es tuyo. Uy, no. Bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con Silvia Glosser, porque Silvia Glosser es doctora en Historia y Teoría de las Artes, es docente, coordina el segmento de música del área Artes del Espectáculo y Judaidad de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de música, musicóloga, es miembro de la Asociación Argentina de Musicología, publica en forma local e internacional libros y artículos de música y musicología en diversas revistas académicas y ella nos va a hablar. Ahora veamos el video para que ustedes mismos se den cuenta de uno de sus temas. Bueno, como todos sabemos, desde el fin del siglo XIX, una gran cantidad de judíos llegaron a nuestro país, justamente por las leyes migratorias que así lo permitían y porque Argentina necesitaba, entre otras cosas, mano de obra, sobre todo para las tareas rurales. Los judíos fueron llegando no solo a fines del siglo XIX, sino también en tiempos antes de la guerra, en entreguerras, y una porción también muy grande llegó a partir de la asunción del nazismo al poder en 1933. Allí, en esa considerada tercera ola migratoria, llegaron una gran cantidad de judeo-alemanes o germanoparlantes, como se lo suele denominar. Desde hace muchísimos años, bueno, no tan muchísimos, pero sí, son muchos años de estudio que me dedico a trabajar dentro de este grupo de exiliados por el nazismo a la Argentina. Me he dedicado a trabajar sobre los músicos judíos exiliados durante el nazismo. Cuando comencé el trabajo pensé que eran apenas un puñadito de 20, 25 personalidades que figuraban en algunos libros de música, en algunos libros de la historia de la música argentina. Pero a lo largo de todos estos años fui descubriendo que no eran solamente 20, 25, sino en este momento estoy en torno a unos 140 músicos. Y cuando digo músicos, no me refiero solo a compositores, que es por lo general lo que en historia de la música se trabaja, me refiero a compositores, a intérpretes, a críticos, a musicólogos, a pedagogos, a regisseurs, a instrumentistas, cantantes, bueno, toda la variedad de lo que uno puede ocuparse cuando es músico. Yo también soy música, además de musicóloga. Bueno, es una tarea que me fascina, me apasiona y considero que es además una tarea infinita. Porque, por ejemplo, hace poquitos días se editó un diccionario en la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajo, en la Universidad de Buenos Aires,
editó un diccionario biográfico con estas 140 biografías y bibliografía al respecto, y resulta que entre ese momento, que fue hace un mes, y hoy, ya aparecieron 3 músicos más que van a ir, bueno, estarán en ese diccionario en la próxima edición. Así que bueno, a mí me impactó muchísimo a lo largo de mi investigación justamente el impacto que produjo esta cantidad de músicos en la cultura musical argentina. Si bien la mayoría de ellos se quedaron en Buenos Aires, hubo algunos que fueron a Córdoba, como el maestro Teodoro Fuchs, y alguno que otro a Rosario, la mayor cantidad de ellos permanecieron en Buenos Aires, y también quiero decir que la mayor cantidad de ellos permanecieron luego viviendo en Argentina, incluso luego de finalizada la contienda, o sea, ya cuando sus vidas dejaron de correr peligro, quedaron viviendo en Argentina. Fueron muy pocos los que o volvieron a Europa, o bueno, fueron para Estados Unidos a seguir su recorrido y su trayectoria musical. De estos músicos puedo decir muchísimas cosas, podría hablar horas, acá vamos a hacer un segmentito nada más, pero es grande la producción. Algunos de estos músicos trabajaron para el Teatro Colón, otros se establecieron en las radios de Buenos Aires, están en la época de oro, donde en cada radio había 3, 4, 5 orquestas de distintos estilos, o que se dedicaban a distintos géneros, ¿no? Había orquestas de tango, orquestas de jazz, orquestas clásicas, orquestas que hacían opereta, o sea, trabajo para los músicos había, porque uno se pregunta, ¿por qué vinieron a Buenos Aires? Bueno, vinieron a Buenos Aires primero porque Buenos Aires ya estaba transformada en una metrópolis cultural, tenía mucho para ofrecer a los artistas. Pero además, muchos de estos músicos, ya conocían Buenos Aires, habían venido antes, en tiempos de paz, digamos, antes del nazismo en Alemania. ¿Por qué? Porque habían venido a trabajar en una radio, o a trabajar en Teatro Colón. ¿O por qué vinieron también? Porque tenían familia, porque por supuesto que Argentina, particularmente en Buenos Aires, había una comunidad judía organizada, fuertemente organizada. ¿Qué quiero decir con organizada? Había instituciones educativas, hospitalarias, había cementerios, había una comunidad judía fuerte. Entonces muchos de ellos también tenían familias que en el momento de la dificultad al ingresar, tener un pariente en Argentina, sobre todo a partir de 1938, que las cosas se pusieron más difíciles para los judíos acá en el ingreso, tener un pariente que realizara los trámites, lo que se conoce con el nombre de llamada, era importante. Así que tenían una Buenos Aires o una Argentina que los recibía con familiares, algunos los recibía una comunidad organizada y los recibían con trabajo. Lo curioso es que también mucha gente de acá colaboró para conseguirles contratos de trabajo a aquellos judíos que necesitaban escapar e ingresar con las dificultades que les dije que surgieron a partir del 38. Había restricciones para el ingreso de los judíos en Argentina. Quisiera nombrar, miren, a 3 personajes que no eran judíos y sin embargo tuvieron mucho que ver con estos contratos de trabajo para facilitar el ingreso. 2 de ellos fueron 2 directores alemanes, directores orquestales importantísimos en el contexto del Teatro Colón, que fueron Fritz Busch y Erich Kleiber. Busch y Kleiber también tuvieron problemas con los nazis, aunque no eran judíos, pero bueno, no estaban a favor del régimen, entonces también pasaron su momento de exilio en Buenos Aires, grandes directores de orquesta trabajando en el Teatro Colón. Y el otro fue un argentino, Floro Ugarte, que en ese momento tenía un cargo importantísimo en el teatro. También se sabe que Floro ayudó a componer contratos, digamos, para traer músicos exiliados. Y dentro de los judíos quiero mencionar a Lajos Vela, que fue un brillante violinista, director de orquesta, compositor, trabajaba en las asociaciones culturales de la comunidad judía, trabajó en el cine, en operetas, bueno, ¿dónde no trabajó? Grabó miles de discos, 8.000 discos grabó Lajos Vela, está viviendo en Europa. Lajos Vela también fue un encargado de hacer contratos a músicos y a no músicos también para salvarlos. Una cosa, digo, donde la música también funciona
o estas redes, digamos, inmigratorias funcionan para un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, como les dije, tengo para hablar, varios programas de radio, pero bueno, los voy a dejar con estas inquietudes, esto va a seguir, y bueno, nos veremos, nos escucharemos, nos veremos, confunde esto de que también ahora se ve la radio por la pantalla, en un próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Silvia. Y Buenos Aires, aunque no fue música clásica, Max Zalkin y el autor de todas sus canciones famosas, Abraya Levin, compusieron esta melodía y esta letra para la ciudad de Buenos Aires. Adelante, Lucas. Ai vista taiere Städtele, Buenos Aires mein. Asa taiere Städtele, oi selten Kängor sein. Singen will ich Heichaliedl wegen Buenos Aires. Hat ihr denn gesehen, a Stutt, a schöner Sunna Teires? Iden leben do bequem, haben Vergnügen. A viele auf den gitten Ort is angenehm zu liegen, weil bis da teure Städtele Buenos Aires mein. Als a teure Städtele ei selten Kängor sein. Es kimmen vor in alle Kommissionen Wahlen, kleibt man dort a Präsident, a Vize und Vokalen. Jeden Jahr in Kommission dieselbige verbleiben, sie sollen sich dort auslernen, lehnen und schreiben, weil bis da teure Städtele Buenos Aires mein. Als a goldene Städtele ei selten Kängor sein. Es is a bitter Stickelzeit, es habt a schon a Meure. Mischer macht man heint und Geld, man beizt sich mit der Scheure. Will ich machen a Geschäft und hab nit kein Charute. Fahr a Kotsch, gib ich a weg, mein Schwieger rauf vermute. Weil bis da teure Städtele Buenos Aires mein. Als a goldene Städtele selten Kängor sein. Vieron que cuando uno empieza a necesitar encontrar músicos, artistas en general, de música judía, de cultura judía, es tan fácil encontrar en la Argentina, pero bueno, el que busca encuentra, y en algún momento, preparando este programa y conversando con personas de distintas partes de Latinoamérica, le pregunté a Silvia Bialik, Chivis, ¿hay en México algún músico, algún artista al que podamos convocar que haya hecho tanto como otros músicos acá en la Argentina? Entonces Silvia me dijo, sí, Moishe Ivker, te voy a dar el teléfono de David Ivker. David, ¿estás ahí? Prendete la cámara y aquí estamos. Hola David, qué gusto verte. Hola, mira, antes que empecemos, yo quiero agradecerles profundamente esta oportunidad de desempolvar un poco el trabajo de mi abuelo y de conocerlos y de convivir un poco. Así es que muchísimas gracias, Judith, gracias, Ivo, y gracias a todos por permitirme estar dentro de su programa y hablar un poquito del trabajo de mi abuelo. Me encantaría que empieces, entonces contanos quién era Moishe Ivker, porque no sabemos. Correcto. Moishe Ivker nació en Ucrania, en un pequeño pueblo que se llamaba Rakitnoy,
no tengo idea si es la pronunciación correcta. Él viene de una familia de músicos, la mayoría fueron Hasanim. Él estudió una cantidad de música como hacían antes, estudió literatura, estudió piano, estudió canto, él inclusive desarmaba pianos y los armaba y los afinaba, aparte de enseñar Hasanut, canto. Él llegó a México en 1925, él vino de Rusia, justamente de Ucrania, pero él iba a Estados Unidos, donde ya no los recibieron, y los mandaron a México, al puerto de Veracruz, donde se instalaron, y al cual regresó él periódicamente con un agradecimiento profundo a escribir su música. Él, llegando a México, le ayudaron, como siempre, a establecerse en un departamento pequeño en el centro. Llegó con su esposa y su hijo. Y llegando a México, dijo, bueno, voy a hacer lo que sé hacer. Su amor profundo por el yiddish y por la música lo llevó a dar clases de música, pero sobre todo a componer la música que él había escuchado y que él quería que se difundiera y se preservara. La empezó a enseñar en las escuelas judías de México, las 3 únicas escuelas que había en ese momento, a las cuales les dedicó su vida completamente a que los niños cantaran en yiddish y que aprendieran la cultura yiddish por medio del canto, porque el canto no solo implica sacar la voz afinada o desafinada, sino que implica conocer poesía, manejar muchas emociones. Él tenía un oído que se llama absoluto dentro de la música, por lo cual era muy nervioso. Cuando alguien se desafinaba, se pegaba del techo, o sea, no lo soportaba. Él era profundamente estricto en la afinación. Aparte de dar clases, inclusive de regalar pianos, él le decía, tú quédate con este piano, pero toca piano, por favor. Yo tomé clases también con él. Mi papá y mi abuelo formaron orquestas. ¿En qué sentido? Resulta que si alguien se casaba, le hablaba a mi abuelo. Mi abuelo hizo los arreglos de canciones en yiddish, en hebreo, desde luego también música mexicana, pasos dobles, para que la gente bailara en las fiestas. Entonces, cuando alguien se casaba, le llamaba a mi abuelo. Creo que había otra persona también, no lo sé bien porque yo estaba chico. Entonces, él tocaba en las fiestas con su orquesta y mi papá tocaba el violín con él, que también fue un extraordinario violinista. Y yo, de pequeño, pues cantaba con él también. Y yo, desde luego, ya me dediqué a la ópera, en fin, a todo esto. Pero David, no quisiera... te hago una pregunta, porque vos contaste que Moishe Ivker cantaba para los chicos. Él compuso, podrías decir que el género que él más desarrolló era la música infantil, la música para niños en yiddish. Desde luego, él hizo 5 libros, de los cuales no sé si se logre ver. Aquí está, canciones. Un poco se ve. Es uno de ellos, y aquí está en yiddish, que tuvo, sus grandes amigos le ayudaron a publicarlos. 5 libros divididos por fiestas, por el Día de la Madre, para Shabbat, en fin, para que en cada ocasión tuvieran algo que cantar para el Día de la Madre. Estas canciones, hablando de los libros, estas canciones están escritas a una sola voz para los que son músicos o saben de música. Y están en una tesitura baja, para que no tuvieran que gritar los niños ni cantar muy abajo. Entonces les quedaba muy cómodo. Y como solo está la melodía, ese era un truco que tenía él. Decía, si alguien no puede acompañar una canción con el schmaltz, con el sabor judío, no merece tocarlo. No que toque nada más lo que tiene que ponerle sabor. A él le llamaban muchos hasanim para que los acompañara, justamente por eso, porque él tenía la manera de irlos siguiendo, de ir
de ir improvisando lo que ellos hacían y ponerle el hasanut, el sabor a lo que ellos cantaban. En Y las decime, bodas, David, ¿vos te acordás de algún otro músico de esa época que se haya dedicado a la música llamada música judía, como estás contando de Moishe? desde luego que sí, hubo un gran músico también que más que hacer música para niños, él era director de orquesta y también compositor. Él dirigía también coros, justamente el coro que ahora yo dirijo lo comenzó él, tengo bastantes arreglos de él, el maestro Abel Eisenberg. Él tocaba la viola, pero realmente era un gran músico. Y bueno, yo tuve el placer de trabajar con él, de que él me dirigiera en óperas y todo. Su músico, no recuerdo de dónde vino, creo que también de allá de Polonia o de Rusia, pero son las dos personas que yo conozco que hacían música en México. Había Hasanín, por ejemplo, el gran Leib Lejinich, muy conocido en México, al cual le tengo un gran cariño, que siempre trabajó con Israel, inclusive grabaron un disco, el cual no puedo reproducir porque pues no tengo la tecnología, está en internet, y también enseñó Hasanut a varias personas, como el señor Gresekovsky. Enseñaba Bar Mitzvah. O sea, él en vez de dedicarse a vivir bien, se dedicó a hacer música para niños, lo cual le hacía un maestro de escuela, no Claro, un claro, maestro músico, compositor, aunque tiene claro. composiciones grandes como canciones folclóricas ucranianas y rusas. Ahora, la última cosa, Sí. él se sentaba en una mesa y si le silbabas una melodía, escribía toda la orquesta. No necesitaba el piano, la escribía allí mismo. No, divino, divino. Vos sabés, David, que en este trayecto hasta llegar a este programa, me llegó de la voz de alguien que dice, no había fiesta en México que no estuviera Moishe Ivker tocando con su orquesta. Así es, y desde luego yo lo acompañaba porque yo y mi hermano, en paz descanse, cantábamos en la boda, en el shul, mientras se casaban, que sí permitían que hubiera un piano, un órgano en el shul, y cantábamos Boy de Shalom, todo ese tipo y ya luego en la boda, nada más cantaba la orquesta y yo cantaba alguna canción, y bueno, a mí me pagaba por ponerle el sonido, que tenía una bocina que daba toques, que se separaba, se colgaba y había que graduarle ahí tantito. Yo estaba muy chico, pero para mí eso era realmente muy agradable. Y tuve la David, oportunidad de escuchar tanta música que se me quedó el gusto. claro, y claro. Sabés que el compañero que nos comentó esto, que ahora vive en San Diego, que se llama Sami Krumhold, él vivía en México, nació en México y fue quien nos comentó esta historia que no había fiesta sin Moishe Ivker. Como hablamos de música, lo mejor siempre es escucharla. ¿Vos tuviste algunas dificultades para que a nosotros nos lleguen los audios directos de Moishe Ivker, pero eso no quita que vamos a escuchar algo de él, pero al piano, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a escuchar ahora y vamos a ver algunas fotos de Moishe, de sus partituras. Y gracias, David, y me alegro mucho haberte conocido y te agradezco por este momento acá en el programa. No, Y pues todo te el agradezco tiempo. muchísimo esta invitación. Para mí realmente es agradabilísimo poder desempolvar un poco, como dije, la historia de mi abuelo, que lamentablemente pues ha quedado como con muchos ochos archivada. Vos me contaste algo que él te dijo, acordate, yo soy Moishe Ivker. Sí. Bueno, vamos a Bueno, antes de escuchar. morir me dijo eso, no quiero que se olvide mi nombre. Acuérdate que me Acá llamo estamos. Moshe Ivker.
Gracias, David. Vamos a la canción tocada al piano y el arreglo de Moishe Ivker, cantada por Sonia Chévez. Ich will bei euch Kasche fragen, sagt mir, wer es geht. Mit welcher Zeiere vermegen, wünscht Gott alle Menschen. Men goit es nicht für keine Geld, das geht men nur sich. Und doch es men verliert es, wie Butteren men vergisst. Als Beite geht men keine Menit, es hilft nicht kein Gewinn. Oi, der Wasser verloren, der weiß schon, was ich es geht nicht besser, so ich da bin. Ahide Shemame, oi weh, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lieblich ist sie neues, wenn die Mama ist dort. Wie finster traurig wird, wenn sie scheint mir nicht so. In Feuer, in Wasser, wollte sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Teuer, das ist gewiss die größte Sinn. Oi, wie glück, lach und reich ist der Mensch, was Gott, als schöne Matone geschenkt von Gott. Nur ein altitschke jüdische Hace un ratito le escuchamos a Silvia Glosser comentarnos acerca de los músicos exiliados en Latinoamérica, especialmente en la Argentina. Ella, entre otros músicos en forma particular, investigó acerca de Bernardo Fayer. Y en conjunto, digamos, convocada por la Universidad de Jerusalén y por la Biblioteca Nacional, su investigación ingresó y está el archivo Bernardo Fayer como website, como para los alumnos, para la gente que quiera saber un poco más, directamente se dirige a ese website. Vamos a escucharla a Silvia Glosser hablar acerca de Bernardo Fayer, vamos a escuchar algunas músicas
En el medio, la primera, que es Al Narod Babel, que ya Silvia la va a comentar, solamente un fragmento. Vamos. Bueno, si bien en estos últimos años me especialicé en una de estas olas migratorias judías, que es la que tiene que ver con los, como dije antes, los que huyeron del nazismo, o sea, los germanoparlantes, también dije que hubo otras, y en esas otras hubo destacadísimos músicos. Que bueno, que habrá que estudiar también, ¿no? ¿Cuántos fueron, quiénes fueron y qué hicieron? Como música y estudiante de música que he sido, conocía en aquella ola anterior a Jacobo Fischer. Jacobo Fischer no vino, tuvo mucho vínculo con los músicos judíos exiliados por el nazismo, fue incluso maestro de una cantidad enorme de músicos en Argentina, el compositor y director de orquesta Jacobo Fischer, pero había venido antes, y había venido de Odessa, y había venido por otro tipo de persecución. Y ocurrió también que hace unos años me encontré en mis manos, por así decirlo, al archivo de un músico que yo no conocía, Bernardo Fayer. Tuve la suerte y el privilegio, bueno, cuando a un musicólogo, a un historiador, le ocurre algo así de estar enfrente de un archivo, es, bueno, como un, no sé, un helado de dulce de leche para un niño, si le gusta el dulce de leche. Así que fui a casa de Raquel, hija de Bernardo, y ahí tenía, bueno, de todo, partituras, manuscritos, fotografías, programas de concierto, antologías, grabaciones. Bueno, era como, no sé, regalo de cumpleaños. Así que me encontré con este músico, digamos, con su archivo, y bueno, ¿qué hace un musicólogo cuando se encuentra con él? En principio, tratar de organizar, ordenar, catalogar, ponerle un orden, ¿no? Ver de qué se trata esta obra, qué tipo de música hizo. Entrevistas con la familia, eso también ayuda muchísimo, la historia oral es una herramienta importantísima en nuestro trabajo. Y después ver, bueno, ¿y qué hizo Bernardo y en qué contexto? Porque Bernardo no había llegado con mis otros músicos, y tuvo vínculo con alguno de ellos, después descubrí. Había llegado antes y había llegado de Lemberg. Llegó en los años 30, en el año 30. Y él llegó con un mundo coral en sus manos, en su corazón, en sus composiciones. Él venía del mundo de los coros. Y a mí me encantó eso, porque yo también vengo del mundo de los coros, porque canto en coro creo que desde que nací, no sé. Entonces, bueno, sentí muchísima empatía con Bernardo Fayer, que lamentablemente no conocí. O sí, porque lo conocí a través de todo lo que me brindó la familia. Entonces dije, bueno, a ver, ¿y qué pasaba con los coros? La verdad que era un tema que yo desconocía. ¿Qué pasaba con los coros al interior de la comunidad judía? Y ahí empecé mi búsqueda, ¿no? Y pasaba lo siguiente, resulta que tal vez muchos de ustedes hayan cantado, han cantado, estén cantando o hayan ido a conciertos de coros de los que se llaman vocacionales, ¿no? No el coro profesional del Colón o el del Coro Polifónico Nacional, sino los coros vocacionales, que uno va porque la verdad nos encanta cantar. Pero, ¿saben? No siempre hubo coros vocacionales, es como una novedad que aparece en el siglo XIX. Con esta cosa de la industrialización, bueno, la gente tenía ganas de, después de tanto trabajo, ir a cantar a algún lado. Es así donde en el siglo XIX se armaron los orfeones, los grandes corales, etc. Y en Europa estoy hablando, y claro, y cantaban en el idioma, cantaban música tanto académica, pero no religiosa, música, vamos a ponerlo entre comillas para que ningún musicólogo me rete, música popular, en el idioma de cada país. Por supuesto que los judíos no se quedaron atrás. También entre la comunidad judía aparecieron estos coros, fuera de la cuestión religiosa, aparecieron estos coros seculares. ¿En dónde? Y bueno, en la zona de Varsovia, de Lemberg, digamos en la Europa central y oriental. Claro, estos coros, genial, ¿qué aprovecharon para hacer? Aprovecharon a difundir el yiddish, porque en estos coros se cantaban música en yiddish, la traviata, por ejemplo, la música del canon europeo, la música clásica europea, pero traducida al yiddish, entonces cumplía una doble función, ¿no? Esta cosa de vamos a disfrutar la música porque nos encanta, no es música religiosa,
pero también difundamos el yiddish. Bernardo Feier había mamado todo esto, porque venía de un lugar, Lemberg, donde había, primero, él se había formado musicalmente en coros sinagogales, con su padre, etc. Pero también había ya transcurrido por algo, conocía los coros, estos que solamente trabajaban con música secular, judía. Estos coros se llamaban Hazomir, significa ruiseñor. Por eso para mí, Bernardo es un ruiseñor que llegó al puerto de Buenos Aires en 1930. Y se dedicó a ¿qué? A fundar Hazomir, porque así dice, o Hazamir, estos coros seculares por todos lados. O sea, fundó un montón acá, era un fundador. Miren, en el pasaporte de Bernardo dice obrero, lo dice en francés. Y sí, para mí era un obrero de la construcción de coros. Porque creó una cantidad de coros en Buenos Aires, en Rosario donde vivió, en Santa Fe. Después en las décadas del 50 se fue para Chile, fundó Mahazamir. Después se fue para Lima, Perú, y vamos con los Hazamir, por todos lados. Además de, por supuesto, dirigir y fundar coros litúrgicos, y fue maestro de Hazanime, etcétera, de Hazanes, etcétera, ¿no? Pero una vocación tremenda con estos coros populares, vamos a llamarles así, populares. Quiero hacerles escuchar, para no hablar tanto, en la radio no hay que hablar tanto, hay que escuchar música, así que les voy a hacer escuchar una obra compuesta por él, porque no sé si les dije, pero además era compositor, gran compositor, arreglador también. Esta es Al Naharot Babel. La compuso y ganó un premio en Lima, Perú, en un concurso organizado por la Universidad Nacional San Marcos en Lima, Perú. Vamos a escuchar una grabación histórica. Así que con ustedes, señoras y señores, la música.
señor Fire, que como dije, director de coro, constructor de coros, compositor, arreglador. Después de Perú, bueno, gira por Sudamérica. Él dirigió, digamos, coros en donde los solistas cantaban solistas importantísimos, ¿no? Desde Aaron Woodman hasta Level Schwartz. Acá estuvo en distintos templos. Si mal no recuerdo, la primera celebración de Bat Mitzvah la condujo él musicalmente. Después volvió a Buenos Aires, por supuesto, y también otro Hazamir en la AMIA. Dirigía sinfónicos corales. Estuvo en la presentación cuando Golda Meir visitó Argentina. Él estuvo allí dirigiendo sinfónicos corales. ¿Qué no hizo, no? Moshe Kuchevitsky también estuvo. Yo creo que él había tenido un vínculo, lo había conocido en Europa. Yo eso no lo puedo constatar porque no tengo documento, pero me dan los tiempos en donde Bernardo vivía allá. No dije que Lemberg en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, cuando vivía allá y fue para Varsovia, creo que convivió en el tiempo con Moshe Kuchevitsky. Y esto, le voy a contar una curiosidad. En un momento aparece un poema en un diario argentino de la comunidad judía. Aparece un poema en yiddish llamado Zalmele, sobre la historia de un niño del gueto de Lublin. Y su suegra le alcanza, así me han contado la familia, ¿no? Su suegra le alcanza ese recorte, ese poema, y algo así como le dice, Bernardo, a componer una música sobre esto. ¿Qué quieren que les diga? Es bellísima. Pero mejor que mis palabras, vamos a escuchar Zalmele, cantado nada más y nada menos que por Itzhak. Con ustedes, nuevamente, la música. Jeder ruft mich Zalmele, ach, wie mir ist schwer. Hab gehabt am Mamele, hab sie schon nicht mehr. Hab gehabt a Tatele, hat mich gehit. Jetzt bin ich a Schmatele, weil ich bin ein. Hab gehabt a Tatele, hat mich gehit. Jetzt bin ich a Schmatele, weil ich bin ein. Hab gehabt a Schwetterl, ist sie mir mehr nicht du. Ach, wie bist du, Etterl, in der schwerer Schuh. Geht bei a Bäumele, geht bei a Ploi. Liegt mein Bruder Schleumele, und a Deutsch geteut. Geht bei a Bäumele, geht bei a Ploi. Liegt mein Bruder Schleumele, und a Deutsch geteut. Hab gehabt a Heimele, Hitler is mir schlecht. Ich bin wie aber Heimele, wo der Talio in Schett. Gott die Kiek von Himmele, oif der Retaro. Kiek zu wie dein Blimele, reift der
der Gazleno, Gott die Kikune Himmel, oib der Ertaro, Kik zu wie dein Blimmel, Reis der Gazleno. Bist du der starkste Engel, fahre deine Volk und Land. Baton wette Engel, warum soll Teut und Schand? Baton wette Engel, warum soll Bueno, para ir finalizando este segmento dedicado a Fire, quiero contar que una de sus grandes obras fue un poema sinfónico llamado Destrucción, Resistencia, Reconstrucción. Yo creo que las palabras del título ya nos van dando una idea. Bueno, los textos que están basados en poetas yiddish, salvo el final, que utiliza algo en hebreo, tiene que ver con esto, ¿no? Desde la Shoah hasta la conformación del Estado de Israel. Es algo curioso que también ocurre en la obra de Fire, por lo menos que lo que yo he analizado, es que él compuso mucha música sobre textos en yiddish, pero a partir del 48, o sea, a partir de la consolidación del Estado de Israel, se inclina más por los textos en hebreo. Y si hacemos una cuenta, la balanza va inclinándose hacia el hebreo. También tendría muchísimo más para hablar de Bernardo. Yo siento que lo conocí. Me pasa eso cuando uno se mete a trabajar en la historia de un músico, ¿no? Uno siente que lo ha conocido, que lo ha escuchado, que lo ha visto dirigir y componer. Lo curioso fue que entre ese archivo encontré una obra de Bernardo arreglada por George Andriani. Como les decía George antes, le dije que él tuvo vínculo con alguno de estos músicos, claro, cómo no. El mundo musical en Buenos Aires es un mundo pequeño. George Andriani arregló una música de Bernardo. George Andriani se llamaba Joseph Kuma. Y ahora los voy a dejar con una perlita, que es un fragmentito de la película Calecita, cuyo protagonista es Hugo del Carril. Pero la música coral que aparece en esta película está dirigida por Bernardo Fire. Y acá aparece una escena en donde van a cantar justamente una música religiosa. El Hassan es Aaron Goodman, cuñado de Bernardo, así que acá van a poder ver y escuchar, no lo van a ver a Bernardo dirigiendo, pero bueno, simplemente imagínenlo. Otro de los músicos acá en Argentina fue Jacobo Sklar. Marcela, que está en Holanda, acompañándonos. Ahora vamos a presentar. Gracias, Marcela, por acompañarnos, por armar este video para que podamos conocer a Jacobo Sklar. Gracias a ustedes por la invitación, también en nombre de mi prima, Débora Lachter, que hicimos esto juntas y en realidad también en nombre de nuestros tíos, que ya ninguno está en vida, pero que quisieron que la obra de nuestro abuelo se difunda y bueno, y se dé a conocer. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, Marcela.
Y vamos entonces a conocer a Jacobo Sklar. Disculpen, estamos con un problema técnico, no lo vamos a poder ver hoy, a menos que no tengo el archivo. ¿Cuál es el archivo de Jacobo Sklar, Judith? El archivo de Sklar. Bien, lo vamos a tener que escuchar otro día, porque no, a menos que lo tengas vos, les pedimos disculpas, hoy en un programa con muchas superposiciones. No está el archivo. Mientras Abraham se prende el micrófono, pregúntale a... Si Mientras vos buscás el Silvia. archivo a ver si aparece y pedimos 1000 disculpas, quizás Sergio podemos ir anticipando las actividades del IVO para los próximos días. Bueno, como siempre tenemos Toiris Divestes Joire con nuestro queridísimo rabino, que está todos los lunes al mediodía. Tenemos los miércoles todas las actividades del IVO, que ya hace más de un mes que estamos con ellas y que pedimos a todos una contribución dentro de las posibilidades, con una contribución sugerida de 300 pesos. Y tuvimos Taimit Leader con África y ahora con una pequeña y hermosa sorpresa que todavía no podemos develar. Tuvimos a Tango con nuestro querido Abrum y con Gustavo Bulgach. Con Gustavo Bulgach y a Harón Javid, como yo suelo decir. Los últimos serán los primeros. El próximo miércoles, el 27 de octubre, tenemos el Yiddish Tish, donde Abraham nos enseña hasta mecánica popular en Yiddish, y el tema es de qué se reían los judíos. Pero momentito, viene con una sorpresa. Va a estar con nosotros ni más ni menos que uno de los grandes actores newyorkenses, que es Shane Biker desde New York, repito. Y bueno, y queríamos agregar que la IVO estamos en refacciones, estamos arreglando el IVO para cuando se termine esta pandemia y necesitamos de la colaboración de ustedes, esa colaboración que va entre el corazón y el bolsillo, y para donarlos tienen que entrar por Eventbrite, Fundación IVO. Eventbrite se escribe Eventbrite y por Fundación IVO, y ahí dejar algunos morlacos para que podamos seguir instrumentando todas las actividades de nuestra querida institución. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ya vemos que tenemos serias dificultades con el archivo Sklar. Pedimos 1000 disculpas, sobre todo a la familia y a los amigos del festival, el Festival de Brasil. Vamos a pasarlo, el archivo, la próxima semana si podemos solucionar los problemas técnicos. Este programa tiene un solo propósito, y es difundir aquellas joyas de la creatividad yiddish durante los 1000 años de Ashkenaz y el trasplante vía la inmigración a los lugares donde llegaron los judíos. Hoy dedicamos nuestro programa a América Latina, pero toda la actividad de la Fundación IVO está pensada para las nuevas generaciones, y es solo para el futuro es que nosotros pedimos la colaboración de los queridos amigos. Nosotros nos vamos a ir. Sí, Judith.
Perdón que te interrumpa. Esperemos que se pueda resolver el video que entre Marcela Obermeister y Débora Lachter prepararon, ¿sí? Que es la biografía de Jacobo Sklar. Prepararon un muy lindo video con fotos y con canciones, pasando por toda la biografía. Algo se trabó, me están diciendo, por eso no se está pudiendo pasar. En cuanto se solucione, y si no, les voy a pedir a las chicas que por favor me lo vuelvan a enviar y vamos a subirlo al Facebook de Ivo, también para que se pueda ver en esta semana. Entonces, si podemos solucionar el tema, una joven alumna de la Fundación Ivo, Yasmín Garfunkel, que participó en el festival y obtuvo el primer premio con el voto del público, nos interpreta un poema de Avrom Sutzkever con música especialmente compuesta por Bernardo Fayer, que no es la versión que comúnmente se difunde. Así que vamos a escuchar a Yasmín con Unter deine weiße Stern. Adelante, Lucas, mientras tratamos de solucionar el problema. Unter deine weiße Stern streck zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in deine Hand. Siehst dunkel sehr Finkel in mein genardigen Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Nordin Gellern und Lacher weint die mörderische Ruh. Läuf ich her über Dach und ich such, wo bist du, wo? Namen jagen mich beschonnen, Treppen häufen mit Gewoi. Hänge geplatzte Strone und ich sing zu dir Azoi. Unter deine weiße Stern streck zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in deine Hand. Nuevamente, disculpas por el problema técnico. El hombre propone y la tecnología dispone. Sí, ahí Amen estamos Straft tratando. und die Technologie lacht. Así es. Estamos Así tratando de abrir, reenviamos otros archivos a ver si se pueden abrir, no sabemos qué es lo que pasó.
Nos vamos, Judith. Sí, La semana sí. que viene resolveremos los temas. Marcela y Débora, mil perdones. Y nos vamos volando via Junge Golondrine, la canción que interpretara Jacobo Schear. Lucas, no tenés la culpa. No, De bueno, ninguna manera. no es tan grave. La verdad que Les no. pedimos mil disculpas. También Itzik se quedó sin electricidad, tuvo un corte de luz en todo Sderot, que es la ciudad donde vive en Israel. Sergio Lehrer, Zaimir Gesinten-Stark, gracias Nicole por tu participación. Judith Elkes, como vos dijiste, sin palabras tu participación. Gracias, El gracias. sin falta, por favor, sin Que falta. siempre sea una pequeña amiguita que uno da para que la gente investigue y escuche y sepa. Para eso estamos, homenajearemos a Jacobo Schear la semana que viene y nos despedimos el miércoles. Tenemos un lindo Yiddish Tish. Marcela, fue un gusto. Vos sabés que tenemos con tu papá, Zichroino Lebrojo, una relación muy especial. Te mando un beso, gracias por estar. De nada, bueno, y espero que la semana que viene, digamos, se pueda pasar el video que armamos con mi prima. Estamos seguros que empezamos el programa con el video. Perfecto. Te mando un beso y gracias y buenas noches. Igualmente. Para vos, buenas tardes para nosotros. Nos vemos la semana que viene. Lucas, sei gesund. Si finalizan Dinaye y Show y die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.